Después de mucho tiempo de evadir impuestos, como respirar o comer, como vivir el día a día, normalizar una situación que era no contribuir al erario, no entregar nada de las ganancias que se tenían, no obstante que muchas de ellas eran provenientes no del trabajo honrado, sino de componendas, de privilegios, de cochupos. La mayoría de los magnates mexicanos, por no decir la totalidad, normalizaron la evasión de impuestos y en el mismo sentido actuaron en concordancia con lo que acontece en todo el mundo desde hace tiempo, las grandes corporaciones transnacionales que están acostumbradas a no pagar impuestos, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Llegan, invierten, piden que el gobierno les regale todo, después les condone impuestos para finalmente, a partir de la asesoría fiscal de avisados y muy listillos consultores y asesores que se dicen mexicanos, no pagar absolutamente nada. El logro mayor del neoliberal, el éxito supremo, es, después de haber acumulado mucho dinero, sobre todo en operaciones cuestionables, no soltar ni un centavo. Si se puede pagar salarios de hambre, venga. Si se puede invertir poco y convertir a la empresa en pobre y ellos ricos, venga. Y si también existen suficientes mecanismos para torcer la ley y se está suficientemente asesorado por gente amoral que dice bastará con que haya una ventana, un espacio, un pequeño espacio, una rendija le llaman legal, para colarnos por allí de noche, sí, en nocturnidad y como delincuentes, sobre todo con una inmoralidad plena, para no pagar nada. Después de no pagar, dicen que por qué el gobierno gobierna tan mal, por qué el dinero del erario se gasta de tan mala manera, por qué se destina a programas sociales, por qué se regala a los flojos del pueblo, por qué se les subsidia a esos holgazanes y todas las cosas que ya sabemos que dicen estos individuos hipócritas que primero no contribuyen y después deciden sobre el dinero o quieren decidir sobre el dinero que ellos no aportaron. Vaya, de maravilla. Para después decir, ¿por qué no me das seguridad? Como un niño caprichoso que no da nada y quiere todo. Creen que tienen derecho a todo y que no tienen ninguna obligación. Poco a poco el neoliberalismo hizo que fuera normal, habitual, el impago de impuestos. Y por eso el Universal, que es un diario del sistema, hoy se queja de que por primera vez en mucho tiempo a quienes no pagaban impuestos y a quienes defraudaban se les exija el pago y en determinado momento se proceda contra ellos. El impago de impuestos vía defraudación mediante subterfugios y fabricaciones y torcimientos constituye un delito y ese delito es perseguible según el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, los códigos que aplican, porque más bien en la Federación y no en los estados, porque se trata de un delito federal. El presidente trató de que una iniciativa suya convirtiera en delito grave la defraudación fiscal. Como los amigotes de los legisladores no estaban dispuestos a ir a la cárcel, que es la consecuencia natural de haber cometido un delito grave, es decir, no gozar de libertad provisional, decidieron que no era deseable y no era correcto elevar a la categoría de delitos graves a la corrupción política, a la defraudación fiscal y otros delitos similares. Todo proteger la defraudación, permitirla, favorecerla, ser cómplice de ella y finalmente garantizar la impunidad al defraudador. AMLO y el SAT encarcelan empresarios por litigios fiscales. Tal cosa no está aconteciendo. El Universal quiere sembrar el miedo y quiere, a través de esta escandalización, movilizarnos a todos, haciéndonos creer que existe una persecución en contra de muy buenos empresarios y gente muy decente. No son así las cosas.
No se ha desatado además una persecución, sino se ha invitado en cantidad de ocasiones a que se cumpla con las obligaciones fiscales e inclusive se ha negociado y muchos se han avenido a pagar los impuestos. Todavía se debe mucho y mucho se está peleando en tribunales. Es dinero de México, pero entre estos que no pagan, los abogados que los defienden, los contadores que los asesoran y los jueces que no imparten justicia, México no recibe el dinero que debiera recibir por productos o como producto de los impuestos que obligadamente tenían que entregar. El diario El País acusa o denuncia que el gobierno ha puesto en la mira al magnate Ricardo Salinas Pliego y Electra por evasión fiscal. Y no es sino simplemente exigir a Ricardo Salinas Pliego que cumpla con sus obligaciones, las obligaciones inherentes, primero, a su carácter de ciudadano mexicano, pero en segundo lugar, aquellas que le son propias a quien genera un ingreso en nuestro país, teniendo que pagar impuestos. Que el señor considere que puede acumular cantidades inmensas de dinero que nunca se gastará en su vida y que eso le da preeminencia, prestigio y además obliga al resto de los ciudadanos a rendirle pleitesía, a casi adorarlo, admirarlo y a ver cómo se burla de todo el pueblo, fumando un habano en su yate en una locación paradisiaca. Además de que eso piensa el señor, nosotros pensamos lo contrario, es decir, que debe pagar impuestos. Por tanto, al señor no se le persigue, se le exige que cumpla con su obligación. Ha evadido impuestos. Evadir impuestos es probablemente un delito, porque la evasión no es el simple impago, es utilizar diversos mecanismos, subterfugios, trampas para no pagar los impuestos. En plena pugna con el Poder Judicial, la Administración Federal asegura que la empresa del millonario se ha valido del apoyo del Supremo, es decir, de la Suprema Corte de Justicia, para esquivar el pago de hasta 40,000 millones de pesos en impuestos. Hay que decirle a este señor que además de que ejerce el comercio de la forma en que lo ejerce, que no es el comercio, sino es la usura, y es un negocio de los que llaman financieros. Es decir, el señor cree que el dinero da dinero y que en medio se simula una compraventa. Porque algún producto se entrega a alguna persona que no puede pagar la cantidad que debiera pagar en ese momento y para que lo pague se le fijan onerosísimos intereses, de tal manera que quien acude a las tiendas del señor Salinas no solamente paga una vez cada producto que compra, lo paga hasta 3 o 4 veces. Es decir, el señor hace que su dinero produzca mucho más dinero estando en el agio. ¿Qué es el agio? Es el préstamo a intereses excesivos, ruinosos, extraordinarios, exorbitantes, inhumanos, absurdos e ilegales. ¿Quién le dice al señor que eso no se puede hacer? ¿Quién le dice a Salinas Pliego que eso no se debe hacer? ¿Quién le dice que eso no es moral? Nadie. Pero además de hacer eso, de todo eso que gana, no paga el porcentaje que le corresponde de impuestos, lo omite y ahora se ampara en las relaciones que tiene con personal de la Suprema Corte de Justicia. Ministros interesados en defender los intereses particulares de algunos privilegiados que durante las décadas pasadas se han enriquecido escandalosamente. Y en este tenor tenemos la siguiente noticia. El mismo diario El País, el diario español, en su sección de economía, nos dice que México redobla su cruzada contra la evasión fiscal. Y está bien, porque en cualquier país que tenga un nivel de progreso elevado o superior a la media, lo que hace el gobierno es exigir que se paguen impuestos y sancionar a quien no los paga y emplear la fuerza que tiene el propio gobierno para obligar al cumplimiento del pago y no ser burlado y mucho menos coludirse con quien incumple. Tras estrechar el cerco sobre las multinacionales,
La agencia tributaria persigue ahora al negocio fraudulento de las facturas falsas que ha provocado un agujero de 2.500 millones de dólares. Y contando, porque realmente nunca se sabrá de qué tamaño es el problema. Pero por lo menos en esta noticia se decía que había un impago de 2.500 millones de dólares, una cantidad astronómica, por el impago de impuestos derivados de los montajes de facturas falsas o de procesos de defraudación fiscal vía estas empresas llamadas factureras, que bajo el nombre de asesores fiscales o creadores de estrategias fiscales corrían y actuaban libremente con el beneplácito, el consenso y no el rechazo ni la condena de muchas personas que se rasgan las vestiduras porque vamos hacia el comunismo, pero en sus vidas de moral nada. Mucha hipocresía, poco patriotismo y mucha amnesia. El País también nos dice que el fisco mexicano denuncia evasiones millonarias por parte de bancos y mineras. El Servicio de Administración Tributaria presenta 2 estudios que evidencian inversiones disfrazadas de los 2 sectores entre 2015 y 2019. Entre los bancos y las mineras, con tratamientos muy particulares, recuérdese que ya se reformó la ley minera, que se pretendía reformarse de forma más profunda, pero la oposición, como siempre, se dedicó a defender a los defraudadores, a los simuladores y a los acumuladores de inmensidad de riqueza. Porque de lo que se trata es de que México no se favorezca. Las mineras, las concesiones mineras, otorgadas a diestra y siniestra, sin grandes requisitos y preferentemente a los potentados como la REA y a mineras canadienses, se dieron en condiciones no solamente extraordinariamente favorables y a periodos muy largos, sino además con la garantía de que no se pagaría casi nada. Los terrenos arrendados por instalaciones eléctricas de esas que llaman limpias, de energías limpias, o por minas, los dineros que se pagaban a los propietarios de los terrenos o se siguen pagando son ridículos, son vergonzosos, ya no digo comparados con las inmensas ganancias que tienen estas empresas. Pero además aquí está lo otro, que no pagan impuestos. Las mineras en el impago de impuestos, lo mismo los bancos, una vergüenza. Hasta ahora, hasta que este gobierno ha sacado a la luz pública lo que pasaba y ha exigido el pago de los impuestos que le corresponden a México. Este asunto de las mineras merece todo un programa para hablar sobre ese atraco a México en todos los ámbitos y en todos los sectores. Pero además, también la simulación, porque muchos negocios se disfrazaban de actividad bancaria o minera para favorecerse. El Financiero nos dice que el SAT detectó evasión y elusión del impuesto sobre la renta, y estamos hablando de hace un año, una noticia de hace un año, detecta evasión y elusión de impuestos sobre la renta por 700,000 millones de pesos en grandes contribuyentes. La diferencia entre la elusión y la evasión es de grado, porque la evasión implica ya conductas torcidas. No es lo mismo eludirlos que evadirlos, porque la evasión, insisto, implica la construcción de una farsa para engañar. La cifra representa nada más y nada menos que el 3% del Producto Interno Bruto en 2020, eso representó, según la jefa del órgano fiscalizador, Raquel Buenrostro. Noticia dada en 2021 sobre el ejercicio fiscal 2020. Forbes, esta publicación que se dedica preferentemente a asuntos económicos, nos habla de la fiscalización a los grandes contribuyentes que reduce la evasión fiscal y dispara la recaudación del SAT. Los actos de fiscalización del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, se han enfocado en identificar conductas o prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales, explicó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, organismo independiente del gobierno. La fiscalización a grandes contribuyentes reduce la evasión fiscal y dispara la recaudación. ¿Qué dicen a esto los opositores al presidente?
¿Por qué antes no acontecía esto de recaudar más, ni de fiscalizarlos, ni de exigir? Porque había complicidades. No se decía nada y ahora que se recauda más, hay más críticas. Muy probablemente por eso, porque de donde vienen las críticas más fuertes y desde donde se genera el mayor odio, el mayor rencor y las calumnias más grandes y los ataques cotidianos, es desde estos grupos de la élite plutocrática que se venían beneficiando, por ejemplo, del impago de impuestos. Y ellos son propietarios de los medios de comunicación y a través de ellos y de otros medios logran hacer que en medio de la población se difundan falsedades porque a ellos les conviene que éstas se difundan. Pero Forbes nos habla también de que la política en materia fiscal, en materia tributaria del presidente de la República ha sido un éxito. Aumenta 2.4 la recaudación de ingresos tributarios en el primer cuatrimestre de 2023, que ahora se está dando a conocer en este segundo cuatrimestre. El aumento en la recaudación de 2023 fue posible por el esfuerzo de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, indicó el sistema de administración tributaria. Y debe decirse también gracias a que el gobierno no está coludido con quienes no pagan impuestos, sino exige el cumplimiento de esta obligación. El diario El Economista nos habla también del incremento de la recaudación secundaria, que es significativo con AMLO, y lo dice la misma institución a la que ya me he referido, que es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que explica que el aumento en los montos promedio deriva principalmente de la intensa aplicación de medidas para reducir la evasión y la elusión fiscal dirigida principalmente, oigan bien, a grandes contribuyentes, no a los que dicen que son los responsables de que en México no se recauden impuestos, esos que viven en la economía informal, porque la gran iniciativa privada que tenemos, y me refiero a la de hasta arriba, no crea, como dicen, utilizan esta palabra, este verbo crear, no crean suficientes empleos, ni invierten en el país, ni se dedican realmente a ser empresarios, y por eso tenemos niveles de desempleo amplios, o diría yo, de subempleo históricamente, que ha venido reduciéndose, pero no gracias a ellos, no gracias a ellos. ¿Hay más inversión privada extranjera? Sí, en un país en el que, decían los opositores al actual presidente, si llegaba él al gobierno, la inversión privada huiría. No hay borracho que coma lumbre, y eso es lo que pasa con los extranjeros. El asunto ahora es que los grandes contribuyentes, que son los grandes evasores, porque de grandes contribuyentes no tienen mucho, paguen y paguen lo que tienen que pagar. Que se aplique el principio de progresividad fiscal, que, ojo, no es comunismo, como algunos podrían decir, ni es conculcatorio, que pague más el que más tiene, como es correcto y justo en una nación. De todos modos, se benefician grandemente. Forbes nos habla del combate a la corrupción y a la evasión fiscal, que según Andrés Manuel López Obrador, en una noticia de 2022, ya había generado 2.4 billones de pesos extra. Dicen algunos, o decían algunos, que era imposible que el gobierno tuviera éxito porque no había de dónde sacar dinero. Y porque además este gobierno regala mucho dinero a los flojos, como dicen ellos, a esta gente que no tiene nada que hacer y no quiere hacer nada, según los potentados, que son muy trabajadores, y ya vieron ustedes que lo son. Se dedican a pasear en sus yates y a ser asesorados por alguien para no pagar nada de lo que la simple operación de su dinero les genera, no de su trabajo. El Economista detectó el SAT evasión de 354.512 millones de pesos a través de facturas falsas. Y sigue la mata dando, pero esto acontece en 2019, el primer año en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empieza sus funciones. En ese entonces, la ahora ministra Margarita Ríos Farjat, ahora de infausta memoria, porque se ha dedicado a resolver, a fallar en contra del interés nacional en la Corte, escudada
en subterfugios jurídicos o legaloides, pues en ese entonces estaba en el SAT y ella misma había detectado que al corte del 20 de junio pasado explicó que en 2014 se encontraron del ejercicio 2014 8.204 empresas factureras como definitivas, es decir, que simulan operaciones a través de facturas falsas. A la señora ministra Ríos Farjat, que estuvo en el SAT, ya se le olvidó que en México existen potentados, privilegiados y operaciones ilegítimas e ilegales, y que habitualmente los grupos plutocráticos funcionan en contra del interés nacional y torciéndolo. No sé por qué la señora tiene tan mala memoria y hoy alguien más, o ella sola, pero yo diría alguien más, le produce alguna amnesia por medios que no son médicos ni químicos. Y esa amnesia es intencional y favorece a ella y a otros más. Pero Los Angeles Times nos da la justa medida de la evasión fiscal en México al inicio de este sexenio. La evasión fiscal en México representa el 6% del Producto Interno Bruto, según la compañía Fixat. Esta cantidad, este porcentaje, es reproducido en muchos otros diarios, según lo pude verificar, y 6 puntos del Producto Interno Bruto es una cantidad enorme de dinero. Todos los programas sociales se podrían pagar simplemente con esto y sobraría dinero. Sin embargo, les parece a estas personas que no es así y que, además de condonárseles impuestos o de evadirlos ellos, debe favorecérseles con el dinero que ahora, lamentablemente para ellos, injustificadamente y de modo profunda y perversamente comunista, se reparte a los más necesitados. Son los absurdos, son las mentiras, es el mundo de fantasía en el que nos quieren hacer vivir, porque ellos no viven en ese, sino indirectamente, porque no se lo creen, no creen que lo que dicen sea verdad. Pero me equivoco, si viven en un mundo de fantasía, aquel en el que ellos no cumplen con ninguna obligación y gozan de todos los privilegios. Infobae nos habla de lo que declaró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lucha contra la evasión fiscal. Era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos. Miren lo que se les permitía a los bancos. No solamente este impago de impuestos del que se habla en esta noticia de Infobae, porque el presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre para el año 2022 prevé un aumento real de 7.5% en los ingresos, que es, entre otras cosas, producto de la obligación ya impuesta por ley y por un gobierno que sí quiere hacer que se cumpla esta ley, a los bancos, a las mineras y a muchas otras grandes fortunas y grandes corporaciones. Pues los bancos no solamente se favorecían del impago de impuestos, sino recordemos que la mayoría de las inmensas fortunas que hicieron, porque instituciones como el Banco Bilbao Vizcaya, o como el Citibank, o como el Scotiabank, o como el HSBC, han vivido de dos cosas: de las inmensas y onerosísimas comisiones que le cobran a todos los mexicanos, que nos cobran, a los ahorradores, a los que pagan intereses muy bajos, de también los grandes intereses que cobran al préstamo o a los préstamos, argumentando que existe mucho riesgo en México de no recuperar el dinero prestado. Las comisiones, digo yo, brutales, excesivas, que ningún gobierno en sus países de origen respectivos les permitiría cobrar. Y finalmente, gracias al crimen financiero, al gran fraude financiero del siglo XX, que es el FOBAPROA, y que sigue en nuestro país pagando a los propietarios de los bancos. Un paraíso para ellos, un infierno para el mexicano común y corriente, para el ciudadano ordinario. El pueblo de México, y sobre todo los más pobres, sufriendo, pagando impuestos, pagando los servicios de forma excesiva, enriqueciendo a las grandes fortunas, haciéndolas todavía más grandes. Y ellas, los titulares de estas, las grandes corporaciones o los potentados, además, no pagando impuestos, y más aún,
en todo el periodo neoliberal, exentos de los impuestos y no sancionados de ninguna manera, gozando de impunidad absoluta. En este mismo sentido, el Financiero, y ahora quiero analizar el artículo de un santón de la peor y más recalcitrante derecha neoliberal, que se llama Luis Passos. Luis Passos está considerado como un genio, como un gurú, como un hombre pleno de cualidades de inteligencia, de sapiencia y de bonomía. Nosotros sabemos que no es así, que es simplemente una herramienta al servicio de los poderosos, y que además, si el Señor cree lo que dice, es un fanático irredento y un tonto de primera. El problema, evasión o altos impuestos, se pregunta Luis Passos sin interrogación. Miles de pequeñas, medianas y grandes empresas cerraron por el COVID. Basta entrar a un centro comercial para ver locales vacíos y algunos con el letrero en renta. Una verdad de perogrullo. Estas son, según el dicho popular castellano, por ejemplo, que a la mano cerrada se le llama puño. Las verdades más evidentes y más a la luz y a la mano de todos. El Señor dice son puros lugares comunes y asuntos evidentes. Sigue adelante. El menor crecimiento en México no es responsabilidad únicamente del actual gobierno. Vaya, también de factores internacionales, al menos lo reconoce. Miles de pequeñas, medianas y grandes empresas cerraron por el COVID. Basta entrar, creo yo que las grandes no. Basta entrar a un centro comercial para ver locales vacíos, sigue insistiendo en esto, y algunos con el letrero en renta. Las cifras del gobierno dicen que el empleo se incrementó. La realidad que vemos alrededor es distinta. La realidad que ven alrededor, los que quieren ver otra realidad. El gobierno dice la verdad, porque la constatación del incremento del empleo, de la mejoría del empleo, es que en el Seguro Social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en los otros institutos de seguridad social, se ha incrementado sustancialmente el número de asegurados. Hoy las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social han crecido y el número de afiliados también. Y tenemos un número récord de afiliados. Luis Passos no lo ve porque él ve alrededor y alrededor no ve nada. Los ingresos de la mayoría de los profesionales, pequeños empresarios y clase media se redujeron. En Estados Unidos el gobierno bajó impuestos. Esta es la eterna trampa de quienes piensan como Luis Passos. Saben que están protegiendo a una élite de potentados. Saben que están protegiendo intereses corruptos. Lo saben. Y sin embargo, el pretexto para decir lo que dicen es la pobre clase media. Clase media a la que esos potentados nunca favorecen, sino más bien al contrario perjudican. Clase media que no les interesa en lo absoluto, pero que sin embargo llenan de fantasías, echan a andar, como se dice vulgarmente, la ponen en sintonía con las ideas esas de que ahí viene el lobo del comunismo y cosas por el estilo, para que decida respaldar a esos potentados que no la respaldan a ella. Luis Passos pone de ejemplo a gente de clase media que dice la clase media se redujo y se le olvida a Passos que a la clase media la redujo el neoliberalismo, que enriqueció escandalosamente a muy pocos y le robó dinero también a esa clase media porque intencionalmente bajó sus salarios para favorecerse más. Y si no se pagan impuestos, esa clase media, así como las clases populares, no reciben beneficios, no viven en un país más rico y no pueden ganar más. Todo esto no lo dice Luis Passos. Él simplemente dice que hay una persecución fiscal. Él simplemente dice que este gobierno, en gran medida, afortunadamente imputa también a ciertos problemas de naturaleza internacional, ha reducido, ha desfavorecido las condiciones de vida de la clase media. Y luego nos da un ejemplo y lo da mal. En Estados Unidos el gobierno bajó impuestos y envió dinero a muchos de los que pagan impuestos para mejorar su situación.
Se le olvida al señor que además de que Estados Unidos está en una crisis terrible que se profundizó con la pandemia y no ha solucionado sus problemas, ha empobrecido cada vez a mayor cantidad de gente en su país, en ese país. Y que además normalmente las políticas, siendo un país ultracapitalista, turbocapitalista o neoliberal, consiste en favorecer siempre a las élites, no tocarlas ni con el pétalo de una rosa. Y eso está probado y lo han denunciado muchos. Estados Unidos no es ajeno a la realidad del impago de impuestos de los grandes potentados, de los potentados. Estados Unidos, o en Estados Unidos, también estos tienen privilegios fiscales que nosotros copiamos ideológicamente e interesadamente, o más bien decir copiamos es hablar mal, porque yo ni ustedes o ustedes ni yo los hemos copiado. Sigue el artículo de Luis Pazos que dice lo siguiente: en México, ante la falta de recursos, el gobierno, en lugar de pasar a los particulares obras como las del Tren Maya o la del Tren Maya, o aumentar la capacidad de las refinerías existentes, compró una refinería vieja en Estados Unidos y construye otra en un terreno donde especialistas dijeron no era conveniente construir. Ya empiezan las mentiras de este contumaz, de este mendaz que es contumaz, de este mentiroso y calumniador de Luis Pazos. Es lo que él quiere. ¿Qué debía hacer el gobierno de México? Adoptar las mismas recetas que en el pasado ya fracasaron y que nos tienen en esta situación. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno va a hacer el Tren Maya? Que lo hagan los particulares, que tengamos a otro individuo como Larrea o cualquiera de todos estos que se sigan favoreciendo y luego que se deje que, así como muchas concesiones, exploten los grandes, exploten los ricos, los multimillonarios de México, exploten esos bienes nacionales. Esa es la solución de Luis Pazos, es genial. Aumentar la capacidad de las refinerías existentes. Quiero comunicarle al señor Luis Pazos que los suyos, los de su pensamiento y aquellos a los que servía, llevaron a las refinerías, él no lo dice, él dice que estaban bajas en producción, no dice por qué, a producir en un promedio de un 34%. Debo decirle al señor Luis Pazos que el gobierno sí invirtió en esas refinerías que ya están produciendo en mayores volúmenes y que van a terminar produciendo prácticamente a toda su capacidad. Es decir, sí se invirtió en esas, pero además se adquirió otra que no es vieja, como dice en Deer Park, sino es una refinería moderna y en buen estado y que funciona. Y el otro asunto de que la de Dos Bocas está construida en terreno pantanoso, acuoso o lo que sea, o frágil, eso lo tomamos de quien viene, considerando que además la fuente del señor Pazos, ¿quién creen que es? Lo dice aquí, especialistas. Así siempre se la sacan todos estos diciendo, eso lo dijo un especialista o un experto. ¿Quién? ¿Quién sabe? En su lugar debieron ampliar y modernizar las 6 refinerías, etcétera, ya lo dije. El actual gobierno sigue endeudándose. El mes de enero de 2023 anunció la colocación de $4,000 millones en bonos, que son más deuda, más mentiras. En lugar de bajar impuestos para incrementar la inversión, aumenta la burocracia. Otras mentiras. No ha incrementado impuestos este gobierno y debiera hacerlo, pero no lo ha hecho. Necesitamos una reforma fiscal profunda que no fue posible, pero al menos obligar a que paguen impuestos quienes tienen, sobre todo los grandes contribuyentes, que ya he dicho, son grandes evasores. Sin embargo, Luis Pazos dice que debería bajar impuestos, o sea, más de lo que ya están bajos por el impago dicho y por la evasión y la elusión fiscales. Y luego dice que hay que incrementar la inversión y este gobierno ha aumentado la burocracia. Falso. Y vamos a ver cómo en gobiernos protegidos por él, favorecidos por él, como el de Fox, del que hablaba muy bien, la burocracia sí se incrementó grandemente. Como si ese fuera el problema. Dice los requisitos en el pago de impuestos para evitar la evasión fiscal, como si ese fuera el problema. O sea, el problema no es evitar la evasión fiscal, según Luis Pazos. Para ellos la evasión fiscal no existe, porque es normal, es justo, es correcto que quienes
son muy ricos, las grandes corporaciones, los potentados, evadan sus impuestos. Buscan si alguna persona física o moral dejó de pagar algún impuesto, muy mal escrito además, con un estilo rupestre, pedestre también. Buscan si alguna persona física o moral dejó de pagar algún impuesto en el pasado para, como si fuera un delincuente, exigirle que pague. Institucionalizaron el terrorismo fiscal. Caray. O sea que buscar que pague el que no paga es terrorismo fiscal. Exigir que se cumpla la ley es terrorismo. Representar los intereses nacionales es terrorismo. Obligarlo cuando no quiere mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado es terrorismo. Llevarlo a los tribunales es terrorismo. Y encarcelar al defraudador y tratarlo como delincuente es terrorismo. Ahora entiendo perfectamente bien por qué para ellos exhibir una corrupta como Xóchitl Gálvez es violencia de género y es casi terrorismo. Sigue el Financiero en este artículo de pasos, y ya no los canso más, este es lo último. En México el gobierno de impuestos se queda con 55.1% de las ganancias de productores y comerciantes. Y empieza a mentir en Estados Unidos con 36.6%, en Canadá 24.5%, el impuesto al consumo es 6.25% en Texas, 7.25% en California y 16% en México. No es cierto que en estas naciones se paguen tan pocos impuestos, pero una cosa es mucho más importante, que ahí sí se pagan y aquí no. Pero además, el señor ahora dice que los impuestos al consumo, léase el IVA, son muy elevados. Pero si no eran ellos los que decían que había que incrementar los impuestos al consumo y no tocar ni con el pétalo de una rosa los impuestos sobre la renta porque afectaban a quienes realmente daban empleo y producían mucho dinero para el país. ¿No fueron ellos los que insistieron en que alimentos y medicinas debían llevar IVA? ¿No son los que han estado constantemente golpeando al pueblo con eso? ¿No fueron sus diputados afines o los afines al pensamiento de este señor Pasos los que aprobaron tales medidas y tales leyes draconianas? Juegan a nuestra desmemoria, por eso siempre hay que mantener la memoria viva. El gobierno de AMLO debe bajar impuestos, lo mismo. ¿A quién? A los suyos. Y concentrar su gasto en garantizar paz y seguridad. ¿Cuál gasto si va a bajar los impuestos y además ya no pagan? ¿Con qué va a haber seguridad? ¿Son tontos o se hacen? Los robos y asesinatos dolosos aumentan y en varias partes de México el control lo tiene el crimen organizado. Claro, señor, porque un sistema, un régimen neoliberal fue el que le dio el control al crimen organizado. Por haber desprotegido y arrojado a muchos jóvenes al infierno, haber desalentado las verdaderas inversiones, haber permitido el impago de impuestos y haber favorecido injustamente a quienes usted, señor, defiende. Así son las cosas. También cobra sus impuestos o derecho de piso, situación que ya rebasó a las autoridades. Si el gobierno no rectifica el camino, claro, ya lo saben ustedes, como siempre les digo, hagan caso de estos genios, porque por no hacer caso de ellos estamos como estamos. Realmente, Luis Pasos, un gran economista, no ven ustedes cómo él, que asesoraba y asistía a muchos antes de este gobierno, transformó a México en Suecia, más o menos, o en Alemania. Lo que pasa es que habemos algunos malintencionados que sostenemos que lo que había antes era una situación de caos, de desorden, de desastre, de corrupción, de negligencia de los gobiernos, de incompetencia y además de crimen normalizado. Nosotros sabemos que es verdad porque ya no nos engañan. Si el gobierno no rectifica el camino, reduce la carga y presión fiscal y no se concentra en cumplir sus funciones básicas, esto es la otra norma neoliberal, que salga el gobierno de cualquier actividad, así sea estratégica o así sea de interés nacional. Por eso dice que el Tren Maya, por ejemplo, se le hubiera dado a particulares. Todavía estamos a tiempo de hacerle caso. O, por ejemplo, que también Pemex y CFE debieran privatizarse y así sucesivamente. Y dice, puede perder el control de la economía, cosa que no acontece,
y desatarse una crisis que empeore la situación y ponga en peligro el orden social. Más o menos como cuando estaban los suyos, que el caos social y el desorden eran extendidísimos. Ya no le cuento, señor Pasos, la pobreza que generaron ideas como las suyas y aquellos que las ejecutaron, porque todo eso condujo al desastre vía la corrupción. Eso es lo que sigue defendiendo. Lo que me sorprende es que quieran que las recetas que no han funcionado durante tanto tiempo y que han demostrado su inoperancia y su fracaso sean aplicadas ahora. Y insisten e insisten y critican a este gobierno porque las cosas las hace distinto y le están saliendo bien las cosas. Ellos quieren plantear hoy un negro panorama y sembrar en nosotros el miedo, para que a través del miedo nos arrojemos en los brazos de algún dictadorzuelo, como son ellos, o clamemos por la vuelta del salutífero, del benéfico régimen neoliberal. Pero vamos a decirle al señor Luis Pasos y a muchos otros cómo es que es la recaudación tributaria en muchos países y en México. Este gráfico, el número 1, que es de la organización, para que no se diga que viene de alguna organización subversiva maoísta o estalinista, esto viene de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en quien creen y cuya fe profesan y difunden todos los neoliberales. Gráfico 1, recaudación tributaria en los países 2021, ALC de América Latina y el Caribe, eso significa ALC. Ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Con qué estamos financiando entonces el gasto corriente, el gasto público? Con Pemex, por ejemplo. Y por eso a Pemex, saqueándola de todo el dinero que producía, incluido el que necesitaba para operar, la hicieron endeudarse hasta 100,000 millones de dólares, que es la deuda de Pemex, que ha empezado a reducirse lentamente. La hicieron endeudarse para tener dos asuntos resueltos. El primero, que sus amigos no pagaran impuestos, diría yo 3. El segundo, que más o menos se sostuviera el gasto público. Y el tercero, que ese gasto público sostenido, por ejemplo, por Pemex y por otros ingresos que no eran tributarios, permitía también la destrucción y el desmantelamiento de Pemex, para después poderla vender, favorecerse ellos y favorecer a sus cómplices internacionales. Todo un plan magistral, diabólico, diría yo, perverso y dañino para México, pero que afortunadamente no lograron terminar de consumar, porque se les apareció Andrés Manuel López Obrador, que es patriota, y a los ojos de un patriota, esto es un atraco a la nación y una traición a ella. Promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico es del 34.1. Una nación como Brasil, que es una economía que es de un poco más, digamos un 40% o 50% más mayor que la nuestra, tiene el 33.5% de participación de los impuestos en el Producto Interno Bruto. Es decir, de la totalidad del dinero que tiene, 33.5 viene de los impuestos. Pero vamos a ir viendo cómo después siguen Barbados, Argentina, Jamaica, Nicaragua, Uruguay, Costa Rica, Belice, El Salvador, Bolivia, Chile, hasta Trinidad y Tobago y Santa Lucía tienen participación mayor. Y luego nos vamos al promedio de América Latina y el Caribe, 21.7, y México sigue sin aparecer. Y todavía sigue Honduras, que es como Suiza, y luego Antigua y Barbuda, que debe ser como Finlandia, más o menos. Luego viene Colombia, luego sigue Ecuador, Bahamas, Perú, Cuba, Guyana, y hasta el sótano aparece México. Solamente tenemos a 2 o 3 países, no sale aquí toda la tabla, pero son 3 países más, República Dominicana, sale Guatemala y algunos más. 16.7% del Producto Interno Bruto, únicamente el 16.7% está conformado por ingresos tributarios, es decir, por impuestos pagados por los ciudadanos. ¿Quién no paga? El locatario del comercio informal. ¿Es que acaso en Trinidad y Tobago
No hay comercio informal, o no lo hay en Ecuador, o no lo hay en Bolivia. Naciones que me dirán son extraordinariamente desarrolladas. Pues no. Imagínense cómo estaría México si todo mundo pagara los impuestos como debe, sobre todo las grandes compañías y los hombres y mujeres potentados de nuestro país, privilegiados. Pues siguiendo en este mismo sentido y para demostrar que el señor Luis Passos no tiene razón, ni los opositores al presidente, y que vivíamos en un régimen prácticamente de excepción, es decir, un régimen en el que las leyes que obligaban a tributar no eran aplicadas a algunos y eran aplicadas siempre con rigor a otros. A la mayoría todo el peso, todo. Salarios bajos, tributación alta. A la minoría, rapaz, todos los privilegios. Acumulación sin medida, sin límite y ninguna o muy baja tributación. Esta gráfica de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB nos dice que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en comparación con otros países de América Latina, bueno, aquí ya lo tenemos y esta es de otro modo la gráfica completa. Podemos ver a México y ahora sí aparecen las últimas naciones que son República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Panamá. Debo decirles, además, que estas son las naciones de América Latina y el Caribe. Estamos a la cola, estamos a la cola. Ahora imagínense respecto de las naciones en las que dice Luis Passos que casi nadie paga impuestos. No sé entonces cómo le hacen. El señor está mal informado, está fanatizado y tiene una tendencia, es tendencioso porque tiene un interés malsano por hablar bien de los malosos que han defraudado a México. Y aquí lo mismo la estructura tributaria comparada con los promedios regionales. Queremos ver cómo en México, por ejemplo, a diferencia, el impuesto sobre la renta de personas físicas, lo tenemos con 21 puntos. Y tenemos impuestos sobre la renta de sociedades, es decir, en México contribuyen tanto las personas físicas como las grandes corporaciones, a pesar de que las cantidades que ganan las grandes corporaciones son infinitamente superiores. Son menores en número, pero es pequeño. 14%, y tenemos otros impuestos sobre bienes y servicios, en México el 26%, atención al verde, porque eso también lo paga todo mundo. Bueno, pues como pueden ustedes ver, no cobramos, y en el pasado mucho menos, los impuestos que debemos cobrar, o más bien no pagan los que deben pagar, y han vivido en régimen de excepción fiscal durante 40 o 50 años, y si me apuran probablemente más, pero de forma escandalosa y protegidos totalmente por el gobierno y mediante toda clase de mecanismos en los últimos sexenios en todo el periodo neoliberal. Pero también tenían mecanismos para evadirlo. Usted llega al Oxxo, compra un producto y los señores dicen: yo soy tan altruista, tan generoso, quiero beneficiar a la humanidad, a los niños con cáncer, a las personas desamparadas o a los perritos sin hogar. Pague usted su redondeo, déjenos usted su dinero, nosotros se lo guardamos y se lo vamos a dar a estos pobrecitos niños. La verdad es que ese dinero, que dicen se suma a otro que pone el Oxxo o cualquier otro comercio, queda en manos de estos individuos que hacen con tu dinero, con el dinero de ustedes y con el mío, hacen lo que quieren. Es decir, como por ejemplo especular, como por ejemplo sumarlo en pequeñas cantidades que sumadas todas dan cantidades grandes, sumas muy grandes, y obtener réditos de ese dinero, porque lo enterarán a la causa que dicen servir, tarde, mal o nunca, porque así sucede. No están auditados, no están fiscalizados, y cada ciudadano que redondea o contribuye a cualquier teletón o a cualquier fundación o a cualquier ONG, olvídese de saber a dónde fue a parar su dinero. Seguramente enriquecer a algunos cuantos que vienen probablemente a hacer que nos enternezcamos con el sufrimiento ajeno,
sufrimiento en el que tienen una parte mayor por sus injusticias sociales y por no pagar impuestos, y después de enternecidos contribuyamos, una, a hacerlos más ricos, pero dos, pongan atención, a evadir el pago de impuestos. Es decir, nos damos un balazo en el pie. Hacemos exactamente lo que no debiéramos hacer, actuar en contra de nuestros propios intereses, porque a nosotros nos interesa que el gobierno recaude y recaude bien. Lo que hace con nuestro dinero cualquier empresa de esta es que, habiendo fundado una asociación no lucrativa, pero que tiene favor fiscal porque puede deducir de impuestos, todo ese dinero lo meten así. Y meten otro tanto suyo, lo mezclan y dicen, vamos a descontar impuestos. Hagamos de la deducibilidad una norma. Además, las fundaciones, lo dice Andrés Manuel López Obrador, pero también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está indagando los negocios sucios y la evasión fiscal en las fundaciones. Indignación nace en la mira. Indignación es la que tenemos nosotros por estas farsas, estos montajes, estas fundaciones y en general, en resumen, el impago de todos los impuestos vía evasión, vía defraudación, vía elusión o vía lo que sea. El presidente de la República hizo algunas declaraciones y en este tuit del gobierno de México, el SAT MX y la UIF revisan la manera en que operan fundaciones, asociaciones y patronatos con el propósito de evitar la evasión fiscal o el lavado de dinero, dijo el presidente López Obrador. La instrucción para servidores públicos es denunciar cualquier acto de corrupción. Ya ponen el grito en el cielo las ONGs y todos esos grupúsculos de hipocritones. Habrá algunas fundaciones que realmente se dediquen a favorecer a gente desfavorecida, pero la mayoría no es así. Si cumpliéramos con justicia no tendríamos que estar haciendo falsas caridades, porque son falsas, porque además tienen una doble intención. Quien quiere ayudar y servir no se organiza estructuras y estrategias fiscales, simplemente sirve. El país, la miscelánea tributaria pone en riesgo a las organizaciones civiles de México, lo decían estas mismas organizaciones. La reforma a la ley del impuesto sobre la renta limita las deducciones, vean ustedes, sobre donativos hechos por personas físicas y por ende, ya incrementando los impuestos, les echa a perder la fiesta. De eso se trata, de echarles a perder la fiesta a estos tramposos que han armado fundaciones, asociaciones, con el propósito de favorecerse. Desde 2012, para que vean que esto no es nada más de México, desde 2012 existía este estudio muy interesante, consultable en el Internet, que habla de la evasión fiscal en Silicon Valley, que es el lugar en donde están las empresas de alta tecnología y las grandes fortunas de Estados Unidos cerca de San Francisco. Las grandes corporaciones de redes sociales, las grandes corporaciones de la alta tecnología cibernética, computacional, de Internet e inclusive de ingeniería genética y de lo que parece ser que viene de transhumanismo. Como las compañías más ricas de los Estados Unidos pagan impuestos más bajos que usted. Y The Guardian, el periódico británico, nos habla de que algunas, fíjense nada más que enredo, algunas ONGs claman, exigen, reclaman por el hecho de que los países pobres pierden aproximadamente $100 billones anualmente debido a evasiones fiscales, a trampeamientos fiscales de compañías basadas en la Unión Europea o con nacionalidades de los países de la Unión Europea. Y entonces estas ONGs ponen el grito en el cielo, hacen de disidencia controlada, ellas mismas se van favoreciendo y a sus denuncias se las lleva el viento y no hacen absolutamente nada. Porque el fenómeno, por ejemplo, de África, que ahora resulta novedoso, pero siempre se mantuvo
en el secreto, es que las compañías europeas llegaban o llegan, saquean, extraen, se llevan todo y no dejan impuestos, ni tampoco pagan por lo que se llevan. En fin, que es simplemente un acto de pirataje. Pero ya nos decía The Guardian, o nos dice aquí, de qué tamaño, aparentemente, según estas ONGs, puede ser peor, son 100 billones de dólares, 100,000 millones de dólares al año, que no es poca cosa, menos para países tan pobres como los africanos, donde preponderantemente estas compañías operan. Pero en general en el mundo se favorecen de estos beneficios fiscales, producto de evasiones y de trampas. Cómo las grandes corporaciones, las grandes empresas evitan el pago de impuestos, dice este artículo. No es inusual que las grandes compañías norteamericanas o para las grandes compañías norteamericanas impagar o no pagar más bien impuestos derivados de la renta. Independientemente o al margen de que ganan billones de dólares en utilidades. De hecho, un estudio determina o ha encontrado, tiene algunos hallazgos, ha encontrado que 55 de las compañías norteamericanas más grandes no pagaron impuestos en 2020 a pesar de generar extraordinarias ganancias. Mientras tenemos aquí, se los voy a decir porque aquí tengo la continuación o un artículo similar a este, para que vean que no estoy hablando de una falsedad. Y casi la mitad de estas compañías no pagaron impuestos durante 3 años. Vean ustedes aquí, el Instituto de Impuestos y Políticas Económicas de los Estados Unidos, el 2 de abril de 2021 ya evidenciaba que 55 grandes corporaciones, las más grandes de Estados Unidos, pagaron $0 a la reserva, $0 en impuestos federales de sus ganancias en 2020. Pero el artículo anterior nos dice que este impago, es decir, este pago no es pago, este impago, aquí lo dice muy en estilo anglosajón, pago de $0, pues no es pago, es impago absoluto, se dio durante 3 años seguidos. Seguramente sigue dando la mata. Y aquí viene exactamente este artículo en extenso. Décadas, dice, de evasión fiscal de las grandes corporaciones estadounidenses. Y bueno, pues a pesar de que han ganado muchísimo dinero. Ya también estas compañías reciben dinero público, lo dije hace 8 días, como rescates o auxilios del erario para seguir produciendo, porque el pretexto es el mismo de siempre: nosotros creamos empleo, y además eso amerita que nos rindan pleitesía, culto y nos den todo lo que les pidamos, inclusive su sangre. Usureros y además evasores de impuestos. El diario que es una publicación española, dice por qué las grandes empresas pagan menos impuestos que las pymes y lo atribuye a que se suelen organizar en grupos consolidados, un conjunto de firmas que pueden compensar beneficios y pérdidas entre sí, y que tienen mayores opciones de efectuar una planificación fiscal, que así le llaman. En realidad ya sabemos por qué. Lo principal es porque gozan de la protección y de la consiguiente impunidad, protección que les brinda el gobierno al que el neoliberalismo secuestró. El Estado, o más bien el gobierno o los gobiernos secuestrados por el neoliberalismo para servir a las grandes corporaciones, en particular, en este caso, impidiéndoles o logrando que no paguen impuestos. Pero para que vean cómo es esta protección del Estado que se extiende a favorecer a los que no pagan impuestos y luego a garantizarles impunidad, también hay acciones directas, y con esta nota de la jornada lo comprobamos y cerramos el asunto fiscal. Para que se vea que no puede funcionar la evasión, la elusión o el impago o los esquemas de defraudación
sin la complicidad de los gobiernos. ¿Por qué están realmente molestos hoy los que no pagaban impuestos? ¿Por qué se ataca tan despiadadamente a este gobierno? Porque por primera vez se les dice, no hay privilegios y tienes que cumplir. Se está aplicando la ley y se está haciendo justicia. Eso molesta mucho a un privilegiado. Hay otros tantos que le siguen la corriente, que se llaman aspiracionistas y que aspiran un día a no pagar impuestos. Les tengo una mala noticia. Pagarán hasta reventar. Pero la jornada nos da la última noticia. Condonaron Peña y Calderón 189 mil millones de pesos a 58 empresas. Nada más. Bueno, pues en Estados Unidos eran 50, aquí son 58, y los autores de esta condonación, que ya se da después de la evasión y de la elusión, imagínense, seguramente para que no paguen nada. Un grupo de 58 empresas, entre ellas 4 de los mayores bancos del país y las 2 grandes televisoras, se beneficiaron de la condonación de impuestos en los 2 sexenios anteriores por un monto de 189.018 millones de pesos que dejaron de ingresar a la hacienda pública, expuso ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más para que se den ustedes una idea. Dicen los neoliberales que hay que reducir el tamaño del gobierno, que no hay que gastar en burocracia, que el gobierno delgado, que las pocas leyes y los pocos impuestos traerán prosperidad. Ya demostramos que los pocos impuestos no traen prosperidad, pero sobre todo no cobrar ni poco ni mucho y permitir que se evadan esos impuestos. Pero por cuanto hace a la burocracia, gritaban que los gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador lo único que hacen es aumentar la burocracia. En realidad, quienes la aumentaron fueron los ortodoxos neoliberales. Sin embargo, nos dice que la burocracia de élite disminuye con AMLO. Es 35% menor que con Fox, 10% menos con Peña, porque ya se había reducido. Entonces, si es 35% menos con Fox, menos que con los gobiernos anteriores, se está cumpliendo. Es decir, un gobierno que se vuelve austero en tener menos gente y cumplir con sus propósitos con menor número de personas, y que estas personas perciban salarios modestos o salarios correctos y justos, y no gasten además las grandes cantidades que dilapidaban los principescos funcionarios públicos de los gobiernos pasados. El País dice que el gobierno de López Obrador presenta una iniciativa para reducir la estructura gubernamental. No que era comunista, era estatista y quería hacer más grande el aparato del Estado. Pues no, porque entre los órganos que el mandatario propone eliminar está el Sistema Nacional Anticorrupción y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entre otras cosas, porque esta noticia no es reciente, debo decirles que cuando se sacó a la luz pública el asunto de los fideicomisos y se les extinguió, cuando se recuperó ese dinero para México, y además cuando se dijo que debieran extinguirse esos entes que solamente le roban dinero al erario, reducir, por ejemplo, los grandes gastos del INE y eliminar, por ejemplo, al INAI o reducirlo a su mínima expresión, pusieron el grito en el cielo, porque para ellos el tener una burocracia onerosa y extendidísima ahora es garantía de democracia. Antes era comunismo, hoy es garantía de democracia y libertad. Esa es la hipocresía. López Obrador reduce en un 70% los intereses de la deuda externa de cara al próximo gobierno. Última noticia que, aunque ya es de hace unos meses, es muy halagüeña y además prueba la disciplina y prueba también el rigor con el que se conducen las finanzas públicas y la gran responsabilidad de este presidente, que además ha logrado estos acuerdos, porque esto favorecerá, liberará muchos ingresos para destinarlos a la inversión pública, sobre todo a los más desfavorecidos. La Secretaría de Hacienda recompra un bono en circulación de 25,000 millones de pesos para disminuir las amortizaciones del pasivo que debían cubrirse en 2025. Bueno, pues hay salud en las finanzas públicas y además una campaña porque primero se acepte entre todos que en un país que quiere prosperar y aún existir, es necesario y obligatorio que se paguen impuestos.
y además unas finanzas sanas, una burocracia de un tamaño más reducido y sanción a todos aquellos que violan la ley y violando la ley perjudican a muchos.